Bueno, ahora vamos a entrar a hablar de cómo eso que hemos aprendido sobre servicios ambientales entra a la discusión de infraestructura verde. Esto es un proceso. El grupo de infraestructura verde ha venido reuniéndose desde el año 2015 analizando diferentes elementos. Realizamos un estudio regional para conocer qué está pasando en la región, si se entiende el concepto de infraestructura verde, de qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructura verde, y por ello comenzamos a aclarar cómo la capacitación era requerida para poder introducir estos conceptos a los miembros y también pensar en las herramientas que en ese momento estaban disponibles y que podían ser aplicadas en diferentes países en la región. ¿Qué nos dijo el estudio regional? De que había muy poco conocimiento sobre lo que era la infraestructura verde. Es un estudio muy preliminar, pero sí nos arrojó de que había una inversión en algunos países, casos pilotos interesantes. Esas acciones todavía eran más que todo reforestación, algo en conservación, que sí nos pareció interesante que la gente reconociera, y también había esfuerzos en educación ambiental, en un cambio en el sistema técnico de las operaciones y elementos que nos empieza a aclarar cómo definir esa infraestructura verde. El grupo a su vez tuvo la aprobación de una definición, ¿no? Esa definición establece que la infraestructura verde es el conjunto de actividades, acciones o medidas que se realizan para que los ecosistemas de interés hidrológico recuperen o optimicen su funcionalidad. Eso ha sido la definición que hemos tenido y se ha apuntado que con el grupo de benchmarking de Aderasa también miremos cómo darle un seguimiento a esa inversión. Entonces, en primer lugar, mirar la inversión desde el punto de vista de dinero que se realiza y tal vez llevar esa inversión por conexión para que pueda ser intercambiable, y también se habló de por lo menos cuantificar las áreas de captación que están siendo protegidas de alguna manera. Las inversiones en ese momento del 2015 era un volumen pequeño, ¿no? Llegamos más o menos a 14 millones de dólares, pero se vio cómo diferentes países estaban aplicando inversiones en la protección de las fuentes, especialmente en Brasil y Ecuador siendo líderes, y lo que vimos es que era necesario tener un desarrollo progresivo. Y aquí vamos un poco desde lo que la curva S desarrollada sobre adaptación de tecnologías nos dice, ¿no? Siempre es un sistema, digamos, gradual. Hay aquellos que son los innovadores, pioneros que van, digamos, innovando, y cómo podemos fomentar, ¿no? La adopción de estas tecnologías para apuntar hacia una ruta crítica, digamos, para que la región invierta en estos esquemas. Esa ruta crítica lo hemos visto con diferentes países. Unos tienen interés, unos tienen unas experiencias pilotos, unos ya han tenido un reconocimiento de unos recursos que son invertidos. Hay unos casos donde ya son operadoras de agua potable que están trabajando. Algunos ya tienen sistemas de evaluación del desempeño y algunos ya tienen, digamos, un esquema más ideal donde ya se ha venido integrando en la misma tarifa en los costos. Entonces tenemos una tendencia progresiva de mejoramiento de la inversión en la región. Y en ese sentido nosotros hemos establecido que como observadores y facilitadores, el grupo, digamos, de empresas, de entidades organizadoras de este curso, tratando de caracterizar lo que está pasando en cada país para poder mirar cómo es la implementación de estos esquemas, ¿no? Y poder ver quién está más avanzado que otros, y vemos que todo es una fase
digamos, diferente en cada lugar según las necesidades. Para de esa manera, ¿no? Con Aderasa, tener una ruta crítica regional que nos dé, como quien dice, la oportunidad de comparar quién está haciendo qué y cómo se debe de fomentar la inversión en la región, ¿no? De ahí la importancia de la participación de ustedes en este curso para mejorarlo en cada una de sus ediciones y poder ayudar a aquellos que vienen después de ustedes para que sea más efectiva la capacitación y las herramientas que damos. Pero ¿qué está pasando en el mundo de la infraestructura verde en general? Y aquí es importante resaltar que aunque nuestro enfoque es el tema de agua potable, en el mundo hay una tendencia de promover la infraestructura verde. Hemos identificado un estudio realizado por la consultora Arup en el año 2014, donde trataron de ver qué estaba pasando mundialmente en el tema. Muchos de los elementos que estoy exponiendo tienen que ver con la infraestructura verde en las ciudades, ¿no? Algo que nosotros como agua potable nos puede interesar, pero no es tan crítico como la inversión en las zonas altas, que no muchas veces son las partes rurales. Y aquí resalto cómo la infraestructura verde tiene una cantidad de beneficios que van más allá de lo económico. Hay impactos ambientales, hay impactos sociales que hay que saber que son importantes para ustedes como operadores, reguladores del sector de agua potable y, digamos, decisores de las ciudades. El mundo se ha urbanizado, entonces lo interesante es que podamos resaltar cómo estas medidas que aquí estamos hablando responden mucho a nuestras necesidades de operación de una planta de agua potable, tienen beneficios que van más allá. Y aquí, especialmente en esta lista, ustedes van a ver elementos como puede ser la belleza escénica que tiene una inversión en infraestructura verde, al tener un área verde, al tener un ecosistema natural, cómo da también salud mental, cómo mejora la recuperación de la gente que está enferma en los hospitales y cómo eso a su vez reduce costos para una ciudad. Entonces, es bien interesante poder conocer esos elementos. Y toda esta inversión, ¿no? De tener esta serie de ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos de los ecosistemas altoandinos, que la mayoría de nosotros estamos siendo influenciados por nuestra localización, es bien importante conocer cómo lo que conocemos como el ciclo de agua, no solamente la inversión que estamos haciendo en infraestructura verde apunta a optimizar esos procesos, pero se vuelven todavía más importantes con la tendencia mundial al cambio climático. Y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas como Bert de Bief, que ustedes van a tener de instructor en el módulo 2, donde claramente conservar bosques, páramos, humedales da un gran beneficio hídrico, y eso hay que reconocerlo, especialmente a la luz de cambio climático. No invadir las áreas conservadas con vegetación de alto consumo, por ejemplo el famoso debate sobre los pinos o los eucaliptos en ciertos ecosistemas. La restauración de la cobertura vegetal es importante siempre, ¿no? Por muchas razones y especialmente ante un contexto de altas temperaturas o de muchas lluvias, ¿no? Y el almacenamiento, tanto a nivel macro y a nivel micro, es algo que todos sabemos es importante para manejo de contingencias y para también disminuir las pérdidas, ¿no? De todo el funcionamiento. Las medidas de adaptación, ¿no? Se han dado diferentes enfoques, ¿no? Hay unos que tienen que ver más con, digamos, el manejo de la recarga, otros que vienen desde la vulnerabilidad, otros que hablan sobre el manejo adaptativo y las políticas públicas que se requieren para las medidas de adaptación, pero esto es algo del lenguaje y las fuentes de información que ustedes como participantes y estudiantes, digamos, en este curso, los invitamos a conocer.
porque es bien importante que sean conscientes que ante el tema de cambio climático todos tenemos que asumir ciertos retos. Las recomendaciones desde los especialistas del IPCC son múltiples y los invitamos a que piensen ustedes en la importancia de la planificación, ¿no? El manejo adaptativo, que es algo que van a oír mucho en este curso, de cómo estamos en un ciclo permanente de evaluación y monitoreo para el mejoramiento continuo. Y claro, el manejo integrado de recursos hídricos, algo que todos venimos, digamos que trabajamos en el sector de agua, tenemos que reconocer es importante y que es un gran reto que nos tenemos por delante. La adaptación en el sector del agua potable es algo bien importante y puede venir desde la oferta, ¿no? Es decir, cómo incrementamos capacidad de almacenamiento, cómo incrementamos la protección de las fuentes, pero también desde la demanda, ¿no? Hemos visto que hay que mejorar la eficiencia en el uso en sistemas de grandes pérdidas como los nuestros, ¿no? Es bien importante. También el valor que le damos a cada metro cúbico de agua que utilizamos y claro, el mantenimiento de la calidad. Y ese es un gran reto que tiene toda la región y que sabemos que sigue siendo bien importante. Entonces, las herramientas de manejo que vamos a conocer mayor en este curso, como es el diagnóstico hidrológico rápido, ¿no? Que apunta especialmente a los dos servicios, manejo de regulación y de calidad del agua, el marco lógico que estamos fomentando del manejo adaptativo, la lista que tenemos, ¿no? De análisis de costo-eficiencia que ustedes van en el módulo 3, ¿no? Donde van a analizar lo que significa una curva de costos y claro, el compendio de medidas que les vamos a dar, muchas de ellas diseñadas para el contexto del Perú, pero que vemos que son de utilidad para ustedes. Y por último, cómo desarrollar proyectos efectivos. En este caso, por ser Perú, hemos hablado del Sistema Nacional de Inversión Pública, proyectos SNIP. Ahora estamos hablando de proyectos de Invierte Perú o pero en fin, lo que queremos es que los participantes de este curso puedan analizar cómo de la idea al proyecto hay unas herramientas que son aplicables para garantizar que tengamos unos buenos resultados en el tiempo.